Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Juan Cruz Olmeda. El doctor Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México, analiza el primer año de gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei. El próximo 10 de diciembre se cumple un año de que Javier Milei llegara a la presidencia en Argentina. Su victoria en la segunda vuelta electoral, tan solo unas semanas antes de esta fecha, hace un año, marcó un parteaguas en la vida política del país. Milei construyó su liderazgo con un discurso disruptivo y por fuera de los partidos políticos que en años anteriores habían detentado el poder y monopolizado en la discusión pública. De hecho, la fuerza política que sirvió como plataforma para su candidatura había sido fundada solo tiempo antes y abrevado de diferentes agrupaciones dispersas, sin consolidar una presencia territorial extendida. Esto hizo que llegara a la presidencia con poco poder institucional, bancadas diminutas en ambas cámaras del Congreso y ningún gobernador de su propia fuerza. A esto se sumaba una situación económica al borde del colapso, con la inflación descontrolada y las cuentas del Banco Central en rojo. Lo anterior explica que en los días posteriores al cambio de mando, la sensación más extendida entre la población fuese de incertidumbre. Esta se veía acrecentada por el hecho que durante la campaña Milei había abrazado un discurso refundacional, sostenido en una serie de propuestas, como por ejemplo dolarizar la economía, que aparecían como difíciles de implementar en la práctica y o requerían cambios normativos sustantivos para los que su partido no contaba con suficiente fuerza legislativa. Además, la posibilidad de que Milei llevara adelante una reducción drástica del gasto público, tal como había sostenido en la campaña, alentaba los temores de protestas sociales que pusieran presión al gobierno que se inauguraba. Allá un año de lo que entonces se vivía como una situación inestable y con pronósticos de empeorar, los resultados han sido mixtos. Pero el presidente ha atravesado la situación en mejores términos de los augurados y sobrevivido a diferentes tormentas que tuvo que enfrentar. El panorama político, económico e incluso social aparece hoy en día más consolidado de lo esperado un año atrás. El gobierno ha logrado que el Congreso le apruebe leyes relevantes para su agenda a partir de alianzas con otras fuerzas. La inflación muestra una dinámica descendente, el déficit se ha reducido de manera drástica y transformado en superávit. Además, si bien se han generado diferentes olas de protestas de diferentes sectores, la situación social no ha experimentado el estallido que se auguraba a pesar de los recortes sustantivos experimentados por el gasto y el aumento de la pobreza e incluso la pobreza extrema. Las encuestas muestran que la popularidad del presidente Milei y la aprobación de su gobierno son o bien similar a la que tenían en un principio o incluso han aumentado. Lo anterior no implica argumentar que estos meses han sido calmados o apacibles. El conflicto y la polarización se han instalado como norma en la vida política del país, en gran medida impulsados por el propio presidente o figuras cercanas. La confrontación, el insulto y la descalificación se han convertido en una marca registrada en los discursos, intervenciones y tweets del propio presidente, y han alcanzado no solo a los opositores, sino incluso a periodistas, políticos o figuras públicas que le son cercanas en términos ideológicos, pero que han osado criticar algunas de las medidas del gobierno. Si bien las posturas del gobierno y de Milei han continuado siendo extremas en aspectos como el cultural o las relaciones con el exterior, tanto en el plano económico como político ha imperado el pragmatismo y un accionar que le ha dado cauce a demandas de ciertos sectores sociales críticos de los gobiernos kirchneristas e incluso de una derecha más moderada de la que Milei siempre se mostró opuesto y como una figura superadora. Es importante profundizar un poco en estas diferentes dimensiones para destacar de manera más clara las luces y sombras de este último año. En el plano económico, el gobierno de Milei puso desde sus inicios la atención en controlar la inflación, recortar el gasto público y promover la desaparición de diferentes regulaciones y actividades económicas llevadas adelante por el Estado. La disminución del gasto público se logró en gran medida manteniendo estables algunas erogaciones del Estado, siendo las más importantes las jubilaciones y pensiones, así como los salarios de empleados públicos, lo que en un contexto de alta inflación supuso una reducción en términos reales. También se suspendieron las obras públicas, se redujo la planta del personal estatal, se limitaron las transferencias a las provincias y se recortaron o eliminaron diferentes programas y subsidios. Al mismo tiempo, se llevó adelante una importante devaluación del peso,
aunque no se avanzó en la dolarización prometida durante la campaña y por el contrario se mantuvo el férreo control de cambios, conocido popularmente como cepo. El gobierno se ufana de haber logrado una desaceleración de la inflación, una reducción del gasto que ha permitido transformar el déficit fiscal en superávit, un saneamiento de las cuentas del Banco Central y una estabilización del tipo de cambio. La contracara ha sido una caída sustantiva en la actividad económica durante los primeros meses del gobierno, una tendencia que recién ahora parece mostrar algunos signos de reversión, además de una reducción del poder adquisitivo de los salarios de algunos sectores de la economía. A lo anterior se suma un deterioro de diferentes indicadores sociales y un aumento de la pobreza y pobreza extrema, que el gobierno propone que solo será temporal hasta que la economía vuelva a ganar dinamismo. En el ámbito político también ha imperado el pragmatismo, en particular luego de diferentes derrotas legislativas experimentadas por el gobierno durante sus primeros meses de gestión. Milei construyó su ascenso como un outsider, presentándose como la contracara de la clase política tradicional, a la que bautizó como casta. Lo anterior no solo le sirvió para ganar la elección, sino que resultó la postura imperante durante los primeros meses de su gestión. Sin embargo, luego de que durante los primeros meses el legislativo bloqueara diferentes iniciativas del Ejecutivo en un clima de conflicto directo con el presidente, el gobierno comenzó a abrazar una estrategia más negociadora. Esto supuso, por un lado, que dentro del gabinete ganaran poder figuras tradicionalmente identificadas con la casta que Milei decía combatir y que además se buscaran acuerdos con diferentes grupos parlamentarios y gobernadores, intercambiando de manera individual apoyo a cambio de diferentes prebendas. Es relevante que el presidente evitó por todos los medios establecer coaliciones formales con otras fuerzas políticas, en particular con el partido del expresidente Mauricio Macri, y lo que ha imperado ha sido una dinámica de negociación caso por caso. El pragmatismo anterior ha convivido, sin embargo, con posturas extremas en otros planos. Por ejemplo, el gobierno se ha embarcado desde sus inicios en una batalla cultural contra las ideas y políticas progresistas que imperaron en los gobiernos anteriores identificados con el kirchnerismo. El propio Milei se ha ufanado de la decisión de eliminar el Ministerio de la Mujer, el Instituto Nacional contra la Discriminación y de la cancelación de diferentes programas culturales y educativos. Diferentes figuras del gobierno han además manifestado posturas críticas respecto de políticas ya consolidadas como la educación sexual integral, la interrupción legal de embarazo o el matrimonio igualitario. El extremismo también ha atravesado la política exterior, aunque con ciertos matices. Desde un inicio, Milei dejó en claro su decisión de alinearse con Estados Unidos e Israel y mostró posturas críticas respecto de organismos multilaterales, incluyendo a la Organización de las Naciones Unidas e iniciativas internacionales para promover los derechos humanos o la limitación de los efectos negativos del cambio climático. Estas posturas llevaron a que la sostenida actividad internacional de Milei se enfocara en su participación en diversos foros de la extrema derecha alrededor del mundo, en los que no ha dudado en descalificar a presidentes identificados con la izquierda como el español Pedro Sánchez, el mexicano López Obrador, el colombiano Gustavo Petro o el brasileño Lula da Silva. El posicionamiento de Milei también explica su abierto apoyo a Donald Trump en las recientes elecciones en Estados Unidos. El único giro pragmático en el ámbito internacional ha tenido que ver con China, de la que durante la campaña el presidente proponía un distanciamiento, pero que ahora valora como un socio relevante, probablemente como resultado de la dependencia estructural de la economía argentina de las exportaciones al gigante asiático. Para concluir, es importante destacar que la consolidación de un clima de mayor estabilidad en lo político y en lo económico parecen ser las principales variables detrás del sostenimiento e incluso del aumento de la popularidad presidencial. En ambos casos, sin embargo, el equilibrio logrado no parece estar asegurado y se plantean dudas respecto de la sustentabilidad de las posturas del gobierno en el mediano y largo plazo. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.